Hola hermanos, el día de hoy, 21 de septiembre del 2020, todos los 21 de septiembre de cada año, celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, uno de los llamados del Señor. De hecho, lo vamos a leer hoy en el capítulo 9 de Mateo, esa es la lectura del Evangelio, la vocación de Leví. Bueno, Marcos y Lucas lo llaman Leví. Él se llama a sí mismo Mataya, Mateos, Teos, piensa en Dios, o sea, el don de Dios. Es el término griego. Leví sería su nombre hebreo. Bueno, evidentemente sabemos muy poco de la historia. Lo que la tradición sostiene es que de hecho su evangelio, que ya desde el año 110, Papías de Hierápolis atribuye el evangelio de Mateo, que se coloca como el primero porque Papías dijo que era el primero, pero luego la historia nos enseñó el estudio, ya ven la profundización, que el primer evangelio escrito fue el de Marcos. Y antes de Marcos había todavía una fuente que se conoce como la fuente Q, que es la base de lo que Mateo va a escribir. Mateo escribió en arameo, porque iba dirigido a judíos que hablaban arameo. Lo que pasa es que nosotros conocemos la traducción al griego, pero originalmente ese texto fue escrito en arameo y hay algunos de los padres de la iglesia, sobre todo de finales, o sea, son padres apostólicos, pues, de finales del siglo I y de inicios del siglo II, que lo citan en arameo. O sea que ellos sí conocieron ese texto en arameo. Es importantísimo, lógicamente. La tradición dice que luego fue a evangelizar en la zona de Partia, es decir, lo que hoy sería Irán, la zona de Persia, más o menos, para que me entiendan. Ahí supuestamente estuvo él. Ahora bien, ¿qué sabemos de más? Porque hay una confusión con el nombre y hay algunos que, por ejemplo, dicen que murió en Etiopía, pero quien la tradición sostiene que murió en Etiopía fue Matías, ¿se acuerdan? El que sustituyó, ocupó el lugar de Judas, pero entonces a él se refiere normalmente. Y bueno, ¿por qué el 21 de septiembre? Bueno, se supone que sus restos fueron encontrados y trasladados, sus reliquias, y fueron colocados en su primera basílica un 21 de septiembre. Los ortodoxos lo celebran el 16 de septiembre y la tradición sostiene que murió martirizado. O sea que por ahí quedémonos. Supuestamente sus restos están en Salerno, en Italia. Supuestamente, insisto, porque aquí tenemos una discusión un poco simpática. Solo en Francia hay al menos 6-7 lugares que tienen restos de San Mateo, supuestamente. Y hay 4 lugares, 4 iglesias que dicen que tienen la cabeza de San Mateo. O al menos de que Mateo sea el monstruo de las 4 cabezas, o 5, no sé cuántas tendrá. Entonces no podemos atribuirlo a él. Pero vamos a las lecturas del día de hoy, son propias, evidentemente. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 7 y versículos del 11 al 13. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles, a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, este texto... ¿Qué quieren que les diga de este texto? Por Dios, sí es precioso. O sea, realmente Pablo aquí, miren, a mí me fascina la carta a los Efesios. Es quizás de las cartas de Pablo mi carta preferida. Y la hago leer mucho, le pido mucho a la gente que la lea, porque realmente lo que dice, fíjense. Pablo supuestamente está escribiendo siendo prisionero por la causa del Señor. Y entonces, primera cosa, es una exhortación. Les pido que lleven una vida digna de la vocación a la que han sido llamados. O sea, vivir de acuerdo a aquello a lo que se nos llamó. ¿Y qué es lo que se espera de un llamado por el Señor? Humildad, amabilidad, comprensión, capacidad de perdón. Eso es claro. Sopórtense mutuamente. Esfuércense en mantenerse, ¿qué? Unidos. Eso es propio de los creyentes. La división no es voluntad de Dios. No es proyecto de Dios. Hay un solo cuerpo,
Hay un solo espíritu, eso es lo que dice San Pablo, que como es también una la esperanza a la que hemos sido llamados. Piensen con el evangelio de ayer, un denario, todo el mundo recibió lo mismo, la paga es la misma, es la vida eterna, pero lo que sigue después, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, punto, Padre de todos. Ya van viendo, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios y Padre, la Santísima Trinidad, pero todo alrededor de decir un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Yo no entiendo a esta gente, y discúlpenme, no quiero juzgarles en ningún momento, no estoy en esa intención, pero fueron bautizados católicos dentro de la Santa Madre Iglesia. Y luego se cambiaron de iglesia porque se pelearon con el padre, no sé qué, un amigo los convirtió, no sé qué cuento, es una cosa ridícula, la fe no se pierde, hombre, ya, y luego terminaron bautizándose en otra iglesia. Allá no les gustó, luego se puso de moda otro pastor y fueron a aquella otra, y vuelve a bautizarlo otra vez, y esta cosa. Un solo bautismo, hombre, una sola fe. El Señor no ha fundado 40,000 fes, una sola fe, un solo bautismo, porque solamente es uno, el Dios y Padre de todos. O sea, no caigamos en ese juego. Por eso, cada carisma, o sea, y por eso dice, el Señor ha constituido a unos apóstoles, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelizadores, según la traducción que estamos utilizando de la versión mexicana más que todo. Óiganme, ¿a dónde va? O sea, es decir, todo esto debe contribuir a construir el cuerpo de Cristo. Si usted está dentro de la iglesia y tiene una misión, no es para usted. No es para, ay, yo soy el catequista, yo soy el sacerdote, yo soy el párroco, yo soy el cantor, yo soy el qué sé yo, nada de eso. Señor, usted todas esas funciones las representa para construir el cuerpo de Cristo hasta que todos, esa es la meta, lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento de Dios Padre. Ahí tiene usted. Ese es el proyecto. Lleguemos a ser perfectos a la medida, aquí la traducción dice, según las dimensiones de la plenitud de Cristo, a la medida de Cristo. Bueno, entonces todavía estamos en pañales, oiga, tenemos muchísimo que hacer. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Construya usted el cuerpo de Cristo, no lo divida. A mí me da mucho pesar. Ayer leía unas declaraciones de un ex sacerdote que yo he admirado mucho porque es una persona muy buena e indistintamente, pero cuando él justificaba su actuar, su dejar el ministerio, porque en la iglesia encontró quien había actuado mal, que no le parecía, pues hombre, eso es como escupir para arriba, ¿no? Piénsenlo, o sea, si la iglesia la formamos todos, que hay algunos hermanos que se equivoquen, que a veces los obispos se equivoquen, pues hombre, si yo me equivoco, es decir, ¿por qué voy a andar justificándome yo mis acciones por lo que hagan otros? O sea, no, Señor, yo estoy para construir el cuerpo de Cristo, y esa es mi vocación, la de todos ustedes y la mía, evidentemente. Vamos a la vocación de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hombre, nos vino a llamar a nosotros, los pecadores. Claro, yo el primero. Nosotros somos pecadores. Nosotros somos del grupo que debería de sentirse privilegiado por haber sido llamado por el Señor. No por nuestros méritos, no por nuestros ritos, no por nuestros sacrificios, sino por pura misericordia suya. Mateo es un bueno, hay que matizar, ¿no? En tiempos del Señor Jesús, propiamente recaudadores de impuestos, no, eran colaboradores para identificar, eran como los que iban anunciándole a la gente que debía pagar los impuestos, eran odiosos, o sea, por eso le llaman publicanos, pecadores públicos, o sea, es una cosa terrible, y a este fue a buscar el Señor Jesús. Yo por eso me río cuando viendo ¿cómo dirán? Los patronazgos de San Mateo, de quién es patrono Mateo, es patrono de los banqueros. Yo tengo algún amigo que es banquero, pero no sé si me entienden. Hay gente que dice, son odiosos los banqueros. Imagínense ustedes los intereses que le ponen. Bueno, ya ven, a el Señor Jesús llamó a uno que en aquel entonces estaba en su mesa de recaudador de impuestos. Y el Señor lo busca. Así como ayer escuchábamos, ¿no? El llamado, hasta en la última hora fue a llamar el Señor Jesús.
Bueno, el dueño de la mies, el dueño de la viña, no de la mies, el dueño de la viña. Bueno, es lo mismo nos ocurre a nosotros. Hombre, dejemos de estar envidiando como los fariseos. Y porque a su maestro ahí andamos juzgando a todo mundo. Pero ¿y este que está en la iglesia? Y esta que está en la iglesia, pues bendito el Señor que estén, hombre, mejor que estén a que no estén. Dejemos de estar cayendo en esos juicios. Seamos proactivos en esto, seamos iglesia. Mateo, si fue llamado aún siendo lo que era, ¿cuánto más nosotros? Les invito a hacer oración. Esta oración es muy cortita, pero me ha encantado. Realmente me ha fascinado porque habla de nuestras debilidades, de cómo el Señor nos llama aún siendo lo que somos. Cuando soy frágil te encuentro. Cuando soy debilidad, lágrima o silencio, que se lleve el viento. Cuando soy frágil te busco, te grito, te espero, te busco y tu ternura me cubre. Te grito y tu compasión me abraza. Te espero y te haces regalo. Todo tú, todo entero. Cuando soy frágil, te busco, te grito, te espero. Bendita fragilidad entonces, porque en mí no hay mayor deseo. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz lunes para todos. Feliz fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista.